En los años dorados de 1985, cuando las hojas del otoño pintaban de ocre y carmesí las calles adoquinadas de Buenos Aires, un hombre llamado Diego Herrera caminaba con paso cansado por el barrio de San Telmo. Sus manos curtidas por décadas de trabajo duro sostenían un sobre arrugado que contenía su última esperanza, una carta de recomendación que había conseguido después de semanas de humillaciones y puertas cerradas. Diego no era como otros hombres de su edad. A los 42 años, cargaba sobre sus hombros el peso de una infancia marcada por la pobreza extrema en los suburbios de Córdoba. Había aprendido a leer las líneas de la vida mucho antes de conocer las letras del alfabeto. Huérfano desde los 8 años, creció ayudando a su tía enferma con trabajos de limpieza en casas de familias adineradas, donde el desprecio llegaba servido junto con las migajas de pan que le permitían llevarse a casa. La vida le había enseñado que parar no era opción. Cuando el pequeño taller mecánico donde trabajaba cerró sus puertas definitivamente, Diego pasó 3 semanas tocando timbres, con su currículum gastado en el bolsillo y una esperanza que se desvanecía como el humo de los cigarrillos que ya no podía permitirse. Fue en una mañana particularmente fría y gris, cuando la neblina del Río de la Plata se mezclaba con el smog de la ciudad, que recibió la llamada que cambiaría todo. Una voz femenina, cansada pero elegante, le informaba sobre una vacante de jardinero en una mansión imponente del barrio de Palermo Chico. La señora Esperanza Vega, viuda millonaria de un prominente empresario textil, buscaba a alguien que cuidara de los extensos jardines de su propiedad. El salario era generoso, pero lo que más llamó la atención de Diego fue la advertencia que le hizo la secretaria por teléfono. La familia está pasando por un momento muy difícil, señor Herrera. Necesitamos a alguien discreto y paciente. Esperanza, a pesar de toda su fortuna, cargaba un dolor que el dinero no podía curar. Desde que su esposo Eduardo muriera en un accidente automovilístico repentino 2 años atrás, ella y sus 2 hijos, Matías de 12 años y Sofía de 9, vivían como fantasmas en su propia casa. Los niños habían dejado de sonreír. No jugaban, no reían y apenas comían. Los platos regresaban a la cocina prácticamente intactos, y cualquier intento de conversación era respondido con un silencio que cortaba el alma. El primer día de trabajo, mientras Diego podaba los rosales del jardín frontal, sintió una presencia observándolo. Al levantar la vista, vio a Sofía parada tras los cristales del ventanal de la biblioteca. La niña tenía el cabello negro como la noche, recogido en 2 trenzas desprolijas, y sus ojos verdes parecían 2 pozos profundos llenos de una tristeza que ningún niño debería conocer. Cuando Diego le sonrió y la saludó con la mano, ella simplemente se alejó de la ventana y desapareció en las sombras de la casa. No habla mucho desde lo de papá, comentó Esperanza, apareciendo en el jardín con una bandeja de té. Su voz tenía ese tono quebrado de quien ha llorado demasiado. Ninguno de los dos habla mucho, en realidad. Se detuvo, respiró profundamente, pero no terminó la frase. Diego simplemente asintió, entendiendo que no era momento para hacer preguntas. Los días pasaron, y él observaba todo desde la discreción de su trabajo. Veía cómo Matías apenas probaba 2 cucharadas de sopa en el almuerzo antes de empujar el plato. Sofía solo mordisqueaba un pedazo de pan y lo abandonaba. Esperanza insistía, suplicaba, pero parecía hablar con las paredes de mármol frío de aquella mansión. Una tarde, mientras organizaba las herramientas en el pequeño cuarto de jardinería que estaba justo al lado de la cocina, Diego percibió que Esperanza estaba sentada sola en el comedor, mirando fijamente los platos casi intactos de sus hijos. El sol del atardecer se filtraba por las cortinas de encaje, creando sombras danzantes en las paredes, y en esa luz dorada, la mujer parecía aún más frágil y perdida. Ella suspiró profundamente y comenzó a recoger los platos con movimientos mecánicos, como quien ha aceptado una derrota diaria. Diego sintió algo moverse en su pecho, una mezcla de compasión y reconocimiento. Había visto esa misma expresión en el rostro de su tía cuando él era niño y se negaba a comer por la angustia. ¿Puedo intentar algo?, le preguntó, acercándose a la puerta del comedor. Esperanza levantó las cejas, sorprendida. Durante semanas, Diego había sido prácticamente invisible, realizando su trabajo en silencio, respetando el luto de la familia. Algo como, ¿qué?, preguntó con curiosidad genuina. Sé cocinar. Mi tía me enseñó cuando era niño. Tal vez una comida diferente, con el calor del hogar de verdad, podría ayudar. Esperanza dudó. En los últimos 2 años, había probado todo, llevó a los niños con psicólogos,
cambió de empleadas domésticas 3 veces, incluso contrató a una nutricionista especializada en niños. Nada había funcionado. Pero algo en la voz sincera de Diego la convenció. «Inténtelo», dijo finalmente. «Ya no tengo nada que perder». Aquella noche, Diego preparó un festín que llenó toda la mansión con aromas que habían estado ausentes por demasiado tiempo. Cocinó empanadas criollas como las que hacía su tía, con masa dorada y crujiente, rellenas de carne cortada a cuchillo, cebolla salteada y huevo duro. Preparó también un locro cremoso que había perfeccionado durante años, con zapallo, maíz, chorizo y un toque secreto de comino que aprendió de un viejo cocinero cordobés. Para acompañar, hizo pan casero que aún estaba tibio cuando lo puso sobre la mesa. El aroma se expandió por toda la casa como una melodía olvidada. Por primera vez en meses, los niños aparecieron en la cocina antes de que los llamaran. «¿Qué es esa comida?», preguntó Matías, con una curiosidad tímida que Esperanza no había visto en su hijo desde el accidente. «Comida de verdad, muchachito. Del tipo que abraza por dentro y te recuerda que estás vivo», respondió Diego con una sonrisa cálida que iluminó su rostro curtido. Esperanza, apoyada en el marco de la puerta de la cocina, observaba la escena en silencio. Había algo en la forma en que Diego se movía, en cómo hablaba con los niños, que le recordaba a Eduardo. No en el aspecto físico, sino en esa calidez natural, en esa capacidad de hacer que otros se sintieran seguros. Diego no insistió para que comieran. Simplemente se sentó a la mesa con ellos, sirvió su propio plato y comenzó a comer mientras contaba historias de su infancia en Córdoba, de cómo había aprendido a distinguir las plantas por su olor, de las travesuras que hacía con los gatos callejeros del barrio. Poco a poco, Matías tomó el tenedor. Sofía olió la empanada, le dio la primera mordida y no paró hasta terminarla completamente. «Está rica», murmuró como si fuera un secreto que no quería que nadie más escuchara. «Qué bueno que te gustó, princesa», respondió Diego, con una calidez en la voz que Esperanza no escuchaba dirigida a sus hijos desde hacía años. Y entonces sucedió algo que parecía imposible. Matías soltó una carcajada cuando vio a Diego fingir que estaba peleando con Sofía por la última cucharada de locro. La niña se rió también, y ese sonido puro y cristalino rebotó por toda la mansión como campanas de iglesia en domingo. Esperanza, parada en el rincón de la cocina, sintió las lágrimas que creía secas brotar de sus ojos. Desde la muerte de Eduardo no había visto a sus hijos así. No era solo que estuvieran comiendo, era que estaban vivos de nuevo. En los días siguientes, Diego mantuvo el ritual. Preparaba platos sencillos pero siempre con un toque especial que había aprendido en sus años de soledad. Milanesas con puré de papa cremoso, guisado de lentejas con chorizo, pasta casera con una salsa de tomate que perfeccionó durante décadas de cocinar para sí mismo. Entre una receta y otra, comenzó a ayudar a Matías con las tareas de matemáticas, enseñándole trucos que había aprendido cuando trabajaba llevando cuentas en pequeños comercios. Con Sofía, descubrió que a la niña le encantaba dibujar, así que le enseñó a hacer figuras con la masa del pan mientras éste reposaba. Los niños comenzaron a esperarlo con ansia. Corrían al jardín cada mañana para saludarlo, le pedían que les contara más historias de su infancia, y por primera vez en 2 años, la mansión se llenó de voces infantiles. Esperanza, inicialmente, intentó mantener una distancia formal. Después de todo, Diego era un empleado. Pero poco a poco se sintió atraída por la energía transformadora que este hombre llevaba consigo. Él tenía una paciencia extraordinaria, una manera de hablar que parecía devolver vida a todo lo que estaba muerto dentro de aquella casa. Una noche, después de que los niños se hubieran ido a dormir, mientras Diego recogía los platos de la cena, Esperanza se acercó a él en la cocina. La luz suave de las lámparas creaba un ambiente íntimo que contrastaba con la frialdad que había dominado esa casa durante tanto tiempo. «No sé cómo agradecerle lo que está haciendo por mis hijos», dijo con voz emocionada. «Ellos eran solo sombras de sí mismos». «No tiene que agradecerme nada», respondió Diego, mirándola con sinceridad. Sus ojos, que habían visto tanto sufrimiento, ahora brillaban con una luz diferente. «Yo sé lo que es crecer en un lugar donde falta algo más que comida. Falta calor humano. Y ningún niño debería vivir así». El silencio entre ellos fue interrumpido por el sonido de pasos descalzos. Sofía corrió hacia la cocina, se colgó del brazo de Diego y susurró con una voz que temblaba de emoción. «¿Podrías hacer la comida que hacía papá? Él también hacía milanesas riquísimas».
Esperanza se llevó la mano a la boca, conmovida hasta las lágrimas. Entendió que no era solo el sabor de la comida lo que estaba salvando a su familia. Era el amor, la paciencia y la esperanza que Diego estaba rescatando del olvido. Los meses pasaron, y la mansión ya no era el mausoleo silencioso de antes. Las risas rebotaban por los corredores de mármol, el olor de comida casera se había vuelto rutina, y Esperanza ya no cargaba el mismo peso en el corazón. Diego no era más solo el jardinero. Se había convertido en parte de la familia, en el padre que los niños habían perdido y en el compañero que Esperanza había creído que nunca volvería a tener. En el día del cumpleaños de Matías, Esperanza organizó una pequeña fiesta en el jardín que Diego había transformado en un paraíso de flores y plantas. Cuando llegó el momento de cantar el feliz cumpleaños, ella miró a su hijo y le dijo: «Pide un deseo, mi amor». Matías cerró los ojos, sopló las velas, y al abrirlos dijo algo que partió y sanó el corazón de su madre al mismo tiempo: «Ya tengo todo lo que quería». Esperanza miró a Diego, entendiendo exactamente a qué se refería su hijo. Y fue en ese instante, viendo las velas apagadas, los niños abrazando al hombre que había devuelto la vida a aquella casa, que ella comprendió una verdad profunda. A veces, el mayor regalo no es algo que se compra, sino alguien que se encuentra por el camino. La música suave del tocadiscos llenaba el pequeño salón, iluminado apenas por las luces cálidas de las lámparas de pie. La torta ya había sido cortada, los regalos estaban sobre la mesa de caoba, pero nadie prestaba atención a eso. Matías y Sofía estaban sentados en las rodillas de Diego, uno a cada lado, como si aquel fuera el lugar más seguro del mundo. Esperanza, recostada en el marco de la puerta del salón, observaba la escena con un nudo en la garganta. Sus hijos, que durante 2 largos años habían vivido como fantasmas de sí mismos, ahora brillaban con una luz que creía perdida para siempre. «Tío Diego», dijo Sofía de repente, con los ojos brillando de una manera que su madre no veía desde antes del accidente. «¿Sabes cuál fue mi deseo también?» «¿Cuál fue, princesa?», respondió él, ajustando el brazo alrededor de ella con una ternura que hizo que Esperanza sintiera una punzada de gratitud y amor. «Que nunca te vayas de casa. Que te quedes para siempre con nosotros». Diego sintió el corazón detenerse. Miró hacia Esperanza, que tenía lágrimas discretas rodando por las mejillas, y volvió su atención a los niños. «Les prometo», dijo con voz embargada por la emoción, «que mientras ustedes me necesiten, yo estaré aquí». Matías, que raramente se abría emocionalmente desde la muerte de su padre, abrazó a Diego con fuerza, enterrando el rostro en su hombro. «Tú hiciste que volviéramos a ser una familia de verdad», murmuró con una voz que sonaba mucho más madura de lo que correspondía a sus 12 años. Esperanza no pudo más. Caminó hasta ellos y se unió al abrazo, envolviendo a los 3 en un abrazo silencioso pero cargado de significado. Ni una palabra fue dicha por varios segundos. El mundo parecía haberse detenido allí, en la unión improbable de una mujer que había perdido el amor de su vida, de 2 niños que habían aprendido a vivir en el silencio del dolor, y de un hombre que había llegado para devolver el sonido de la vida. Afuera, el viento de la primavera de Buenos Aires soplaba suavemente, balanceando los árboles del jardín que Diego había cuidado con tanto amor. Adentro, la risa de los niños que antes se apagaba contra las paredes frías, ahora resonaba como la mejor música. Y en aquel instante, Esperanza entendió una verdad que el dolor le había hecho olvidar. No fue su fortuna lo que devolvió la alegría a su casa, no fue el tiempo el que curó las heridas. Fue la llegada de alguien que no solo trajo un plato de comida, sino un plato lleno de amor, paciencia y esperanza. Y eso, ella lo sabía, era lo más valioso que existía en el mundo. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que muchas veces, el mayor cambio en la vida de alguien viene de los gestos más simples y del amor que ponemos en ellos. Así como Diego devolvió la risa y la esperanza a una familia que ya no creía en la felicidad, tú también puedes ser luz en la vida de alguien, incluso sin saberlo. Comparte este mensaje, expande este sentimiento, y nunca subestimes el poder de un gesto de cariño.